amigos hispanoamericanos, amigos argentinos. Argentina resultó campeona mundial de fútbol. Soy de los que se emocionan cuando el himno argentino es cantado en Qatar por Lali Espósito. No podía apostar a lo que sería mi divisa, la Vinotinto de Venezuela, porque no concurrió ni clasificó. Pero normalmente el país que uno quiere más de los que no son de su nacimiento es el sitio donde uno ha pasado la adolescencia. Porque en la adolescencia uno no tiene responsabilidades y hace lo que le da la gana. El caso es que mi adolescencia la pasé en Buenos Aires e hice el bachillerato en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, en la época de Perón. Llegué a la Argentina cuando estaba la fórmula Perón-Quijano y todavía Evita no era ni siquiera secretaria de Trabajo y Previsión. El caso es que Argentina se está hundiendo económicamente. La deuda argentina es gigantesca. Son 380.000 millones. Solo puede salirse de eso con un sacudón financiero y con una recta política económica, y por ahora no ha aparecido el caballo que arregló en un momento determinado la situación financiera de Argentina, ni el Cardoso de Brasil que rectificó la inflación brasilera con el plan Cardoso, y parece que Argentina entrará en lo que llaman los economistas el estado de default. Está abocada Argentina a unas elecciones presidenciales para fines de este año, desde 2023, y está abocada previamente para unas elecciones internas. Y le voy a anticipar algo. Independientemente de quien gane entre los distintos candidatos, lógicamente influirá mucho el candidato que resulte electo porque le dará un pulso a la economía. Pero independientemente de eso, para dar un alivio a mis oyentes y darme un alivio a mí como admirador de la Argentina en la que pasé mi adolescencia, puedo decirles que Argentina luego va a ir a un boom. Han dado todos los factores. Si Argentina rectifica su posición económica con un plan estilo Cavallo o Cardoso, pero más severo, y si rectifica los errores económicos, está abocada posteriormente de las elecciones a un boom, a tener un superávit y a volverse otra vez a lo que estaba abocado Argentina por sus riquezas naturales y por su potencia, a ser los Estados Unidos del Sur. Hay varias circunstancias. La petrolera, por recientes yacimientos que se han encontrado en los campos de Vaca Vieja, y la aparición del litio. Y como ustedes saben, ningún carro eléctrico y ninguna batería del futuro podrá funcionar sino con litio. De modo que pocos países tienen el litio y pocos países van a tener
una riqueza petrolera, unos yacimientos petroleros, no como los modestos yacimientos petrolíferos fiscales en Comodoro Rivadavia, sino yacimientos estilo los yacimientos de Venezuela, que empiezan por la vaca vieja, que me parece que va a ser la vaca paridora que complementará la recuperación de Argentina. En este momento están planteadas varias posibilidades de candidatura. Hay que tomar en cuenta que la ciudad de Buenos Aires predomina sobre el resto del interior. Desde la época del presidente Roca vino la lucha entre Buenos Aires y las provincias, y particularmente entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Cuando Roca hace la conquista del sur, empieza a llenar de indios las afueras de Buenos Aires. Y empiezan a llegar, antes de la llegada de los emigrantes, de los abuelos de los argentinos actuales, empiezan a llegar gente también del norte, que empiezan a crear lo que se llama en Buenos Aires el cono de miseria alrededor de la gran aldea, de la gran ciudad sofisticada del París de Latinoamérica, que es la ciudad de Buenos Aires. Tan es París de Latinoamérica que Marcelo Torcuato de Alvear estaba en constante comunicación con Hauman, el hombre que reconstruye a París, que era una cloaca, como Buenos Aires, que era un fétido matadero, hasta que se empiezan a trazar los grandes bulevares con mansardas y que se constituye entonces Buenos Aires en la París de Latinoamérica. Pero Roca deja, ejerciendo una buena presidencia, parte de la provincia de Buenos Aires, y se crea el cono de miseria que ha rodeado a la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. Eso más o menos es alrededor de la llamada Avenida General Paz, la Panamericana de Buenos Aires, el final de la Panamericana de Buenos Aires, el sur de Buenos Aires, la Plaza Constitución, donde está la estación del tren que va al sur, y los barrios lo que llaman los americanos y los ingleses los suburbios, y los franceses la banlieue, pero un corredor de pobreza que hay alrededor de la provincia de Buenos Aires, alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. En este momento, hasta allí ha sido fuerte Cristina Kirchner, a pesar de que en los barrios reconocen que es, como se dice en Lunfardo, una afanacia, una chorra. Sin embargo, es popular y sigue siendo popular en los barrios alrededor de ese cono de pobreza, tal vez desde la Avenida General Paz hasta Avellaneda y el sur de Buenos Aires. Está surgiendo también en ese cono de pobreza la figura de Milei. Es un personaje nuevo que funge como liberal. Es una mezcla de Donald Trump con Milton Friedman. Para aclarar, Donald Trump se caracteriza por su incultura,
por lo prepotente que es, y Milton Friedman es el que lanza la teoría del liberalismo económico con mucho éxito en el resto del mundo, donde se establece entonces un sistema libertario del cual participa Milley. Milley, por ejemplo, es el candidato capitalista que el propio Jaime Valli apoya. No hay que olvidar que Jaime Valli, a pesar de que es peruano, ha manifestado en la televisión que tenía su novio argentino y que pasó tiempos maravillosos en Buenos Aires. El caso es que Milley es popular también en esos barrios del cono de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del cono de miseria de la provincia de Buenos Aires. Y compite allí en popularidad con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no ha sido todavía proscrita por la Corte Suprema de Justicia, pero actúa un poco como el presidente de México. Me dictaron ya una sentencia en primera instancia y luego la Corte Suprema de Justicia, que no ha dictado todavía la prescripción, me considera de todos modos una fanacia. Bueno, mis diputados enjuiciarán a la Corte Suprema de Justicia. Un poco como Netanyahu también, con la catadura dictatorial de Netanyahu, o como el propio López Obrador, que enfoca contra la Junta Electoral en México, porque sencillamente la ahoga financieramente para que su partido Morena, debilitado por la ineficiencia de su acción, no vaya a perder las elecciones y su tapado, como se dice en México, el ministro o el poderoso de Morena que escoge a dedo López Obrador, tenga más chance que los demás de la oposición. El caso es que además hay otros candidatos que podríamos llamar de la clásica oligarquía argentina, entre los cuales está la señora Bullrich, a quien le debemos los venezolanos que no haya comparecido Maduro en la reciente reunión interamericana de Buenos Aires, porque la justicia argentina todavía es independiente de la gente del Foro de Sao Paulo, independiente de Cristina Kirchner, enfocada dentro del Foro de Sao Paulo. Y no olvidamos los venezolanos que Cristina Kirchner recibió muchísimo dinero de Chávez cuando estaba Venezuela en el boom petrolero, y que se transportaba el dinero de sus campañas electorales en metálico, y que el señor Antonini Wilson fue capturado en el aeropuerto de Buenos Aires, en el aeroparque de Buenos Aires, transportando ingentes sumas de dinero que enviaba Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le pagaba a Chávez con simpatía, y le regaló un perro o una perrita. Hablando de perros, la familia de Milley, además de estar constituida por su hermana, está constituido por sus perros. Los perros son prácticamente la familia de Milley, y alguien cuando quiere preocupar a Milley, pues directamente lo amenaza con el secuestro de sus perros. Así que guay del que toque los perros de Milley. Se ve un hombre inteligente, se ve dentro de esa escuela del liberalismo de Milton Friedman
como un hombre que va a hacer, caso de ser electo presidente, radicales reformas en la economía argentina que impulsarán la dolarización y la estabilización entonces de la moneda argentina, que va a tener entonces la estabilidad del dólar. Bien, es un hombre popular en ese cono de miseria que rodea la provincia de Buenos Aires y cuyos orígenes se remontan a Roca, que trae pues los indios a Buenos Aires, y luego la gran aldea que es Buenos Aires se transforma en la gran ciudad sofisticada y empieza entonces la presión social entre los oligarcas y los desheredados del cono de miseria alrededor de Buenos Aires. Sin embargo, hay esperanzas para la Argentina porque salga quien salga, si establece una adecuada política de estabilización monetaria, si se dolariza, tiene con qué responder de todos modos a la gigantesca suma que se debe al Fondo Monetario Internacional de 380.000 millones de dólares con la sola producción de vaca vieja y la producción del litio. Que Dios y la Virgen de Luján así lo piensen. Vale la pena mencionar a Rodríguez Larreta y a la señora Bullrich, porque al no aceptar Macri, pues ellos son los lógicos candidatos del Frente de Todos. Pero deben seguir la misma política que siguió Macri para llegar a la presidencia. Es decir, siendo un comerciante, siendo un industrial, siendo un hombre con inversiones y dosieres en Panamá. Sin embargo, supo acercarse a ese cono de los alrededores de Buenos Aires y que se llama el Gran Buenos Aires, y pudo, visto que era el presidente del Boca Juniors y que tenía a Maradona, porque hasta en los clubes argentinos hay clasismo. Los niños vienen con River Plate y la Boca, y los barrios aledaños y el cono con Boca Juniors y con Maradona, que además de cocainómano, fue chavista, gran futbolista y en general no mala persona. En todo caso, la incógnita de Argentina está dada primero por las elecciones internas, porque las elecciones internas van a clarificar el panorama. No irá a las elecciones internas Milei, porque no tiene ninguna alternativa dentro de su partido libertario. La Kirchner corre libremente como ganadora en el derbi de Palermo dentro de el nuevo peronismo, porque el presidente Fernández o Massa son ya figuras del pasado. Massa, al no haber podido cumplir con su promesa de estabilizar el peso argentino, y Fernández porque ha demostrado, más o menos ha hecho una presidencia como la puede hacer tal Biden, y no parece a veces un profesor de esa bella Facultad de Derecho de Buenos Aires que es réplica del Partenón de Atenas. Parece que no le ha favorecido esa circunstancia y que de Atenas no ha bajado la sabiduría política para tener una presidencia exitosa, aunque tiene el plomo en el ala de la vicepresidenta, que quiere mandar más que él
y que de hecho lo hacen. En todo caso, después de las elecciones internas, clarificado el panorama, se abre para la Argentina un futuro promisor por su riqueza minera, que no le va a costar nada, porque brota del suelo, y que va a ser un poco como el tango que nació en el Arrabal y llegó hasta París y se hizo primero un tango gaucho y luego un tango de smoking o de tuxedo, como llegó a ser Carlos Gardel después de conquistar a París y a Hollywood. A propósito de Gardel y de Eva Perón, les recomiendo el YouTube intitulado Tango y Política, que señala precisamente la influencia de Gardel en el mundo, la presencia de Gardel en Venezuela y cómo en Venezuela no se vistió de smoking o de tuxedo, sino de gaucho argentino, y le cantó al dictador de entonces, que era un hombre rural como Rosas, la chacarera Pobre Gallo Bataraz, porque además el hombre era peleador de gallos. Entonces, en esa pelea de gallos, que son las futuras elecciones argentinas, si sale alguien medianamente sensato, el país dispondrá de capital para poder refinanciar su deuda o pagarla con los enormes recursos a los que está abocado. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle a lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.